la importancia que tiene la nutrición para la prevención de las lesiones. Pocas quieren empezar con todo, pero en realidad muchos dejan de la mano la nutrición. Es mucho más volumen y a la vez le estás dando nutrientes, antioxidantes a tu cuerpo. ¿Qué es un carbohidrato bueno? ¿Qué es una proteína para la gente que no lo sabe? No es que sean carbohidratos malos, pero en la generalidad tenemos que preferir aquellos más naturales. Excepción, que a veces quiero una galletita en vez de una fruta, no pasa nada. Entonces voy haciendo una restricción tan grande que al final del día puede afectar mi recuperación. Nuestra primera fuente de energía son los carbohidratos, entonces necesitamos un poco más de carbohidratos. Es que corro porque así puedo comer de todo. La gente cuando piensa en dieta, piensa en algo restrictivo. Mi mejor recomendación es ir paso a paso. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su podcast Anatomía Viva. Hoy tenemos un tema más que interesante y tenemos una invitada de lujo. ¿Quieren conocerla? Se le presentamos nuestro tema a continuación. Esta sección llega a ustedes gracias a... En Anatomía Viva, hoy tendremos como tema principal el rol de la nutrición en la prevención de lesiones deportivas. Para dicho episodio tenemos a nuestra invitada especial, a la licenciada Rebeca Portillo, quien posee diferentes formaciones académicas en nutrición deportiva y además ha obtenido premios de primer y tercer lugar en la Universidad Evangélica de El Salvador, en el certamen de investigación científica, y además posee certificación en tomas de medidas ISAC nivel 1 y 2, Guadalajara, Santiago de Chile, en el 2016-2018. Además, nos explicará cómo la nutrición toma un rol fundamental en el ámbito deportivo. Sean todos bienvenidos y en este momento acomódese, porque vamos a tener este tema de lujo. Pero, como siempre, vamos a darle la bienvenida a Yesenia Rodríguez. Yesenia, ¿cómo está? Hola Mauricio, hola a todos los que nos ven, ¿cómo están? Estoy muy contenta porque tenemos a una invitada más que especial y qué alegría poder compartir este día con una persona tan, pero tan especializada en el tema de nutrición como lo es Rebeca Portillo. Rebeca, bienvenida, gracias por estar con nosotros este día. Es un honor para mí estar aquí en Ananda, ¿verdad? Me encanta este tema de nutrición deportiva y pues va mucho de la mano con ustedes. Sí, así es. La verdad es que es un tema muy importante para todos los atletas, para todas las personas que quieren mantenerse saludables, llevar un estilo de vida muy activo, muy dinámico. Y qué mejor que comprender la importancia que tiene la nutrición para la prevención de las lesiones. Y la mejor manera de hacerlo es de la mano de expertos como Rebe, que hoy nos va a compartir una información valiosa para que usted en casa ponga en práctica y también si necesita una asesoría, busque a las personas indicadas para que le ayuden a llevar un proceso adecuado en este estilo de vida tan saludable que es importante fomentar día a día. ¿Y qué les parece si comenzamos con el dato del día que llega a ustedes gracias a Ananda? En Ananda trabajamos por tu bienestar. Contamos con tratamientos personalizados, tecnología especializada y un equipo profesional que te acompaña en cada etapa de tu recuperación. Escuche usted, el 20% de las consultas deportivas son lesiones y en deportes de combate hay una lesión cada 2 horas. Además, hasta el 80% de los corredores de fondo sufren alguna lesión a lo largo de su práctica. Pero ojo, lo interesante y esperanzador es que estudios recientes muestran que una nutrición adecuada, no solo enfocada en proteínas, sino también en calorías, grasas saludables y fibra, puede ayudar a prevenir esas lesiones. Licenciada, ¿es esto real o no? Porque con esto arrancamos nuestra plática. Por supuesto que sí. Es tan importante la nutrición. A veces muchos atletas o gente que es físicamente activo se enfocan y quieren empezar con todo, pero en realidad muchos dejan de la mano la nutrición o lo ven pues que es algo no tan importante. Y es tan importante desde los macronutrientes hasta las cantidades también. Entonces, bueno, espero que les quede un poquito de enseñanza con este podcast. Bueno, a todos los que escuchen. Nosotros queremos conocer un poco de usted. Cuéntenos un poco también de su trayectoria, cómo inició también en esta especialidad, porque es muy importante que
obviamente damos la apertura para las lesiones y cómo de importante es la nutrición, pero ¿desde hace cuánto usted va trabajando para que los que van a correr, para los que hacen deporte, estén felices? Sí, lo importante. Y la felicidad es no lesionarse y poder tener un rendimiento óptimo. La verdad que yo siempre he sido como bien activa desde chiquita. Entonces me llamó mucho la atención esa parte de cómo mantenerme fit y cómo a la vez sentirme con un gran rendimiento. Y eso es bien difícil porque casi siempre el físico y el rendimiento, entonces necesito comer más, pero no quiero engordar tanto y yo tiendo a engordar bien fácil. Entonces me encantó leer sobre eso y por eso escogí mi carrera de nutrición. Pero cuando vi que nutrición era sumamente amplia, me gustaban realmente dos ramas. Me gustaba la rama de nutrición en TCAs, que son trastornos de conducta alimentaria, y me gustaba la nutrición deportiva. Pero yo dije, no, es que la nutrición deportiva para mí nace desde chiquita, cuando yo jugaba básquet, después pasé a natación y por último atletismo. Entonces me decidí, ya cuando me gradué, pues fui buscando qué diplomado y qué especialidad podía hacer. Y comencé aquí con un diplomado con Evelyn, que es lo máximo, la Nutri, que fue mucho tiempo del INDES. Y luego dije, bueno, ¿qué más puedo aprender? Y me fui, tomé un curso en Chile, en Puerto Rico, todos en línea y algunos los iba a terminar allá, ¿vea? En Argentina, y así para poderme seguir especializando. De hecho, ahorita estoy con uno de suplementación y estoy otro con un argentino que se llama Francis, un súper genio, de nutrición deportiva también. Porque ya ven que esto va como súper cambiando, entonces hay que seguir actualizándose. ¿Vea? Y de paso que me ayuda a mí como atleta y le puedo ayudar a mis champs también y a todas las personas que están en mi equipo. Yo pertenezco todavía soy atleta activa de la Federación de Atletismo, soy Máster A y siempre me mantengo activa compitiendo, como te contaba antes. Mi competencia principal es el campo traviesa nacional. Y pues siempre me trato de estar metiendo. Este fin de semana tengo otra. Y así voy. Entre disfrutar y pues ponerme retos nuevos. Bueno, una larga trayectoria y, por supuesto, mucho trabajo, mucho estudio. Y justamente de aquí nace una pregunta. O sea, ¿cómo a través de la nutrición se pueden prevenir las lesiones? Por supuesto. Primero, sabemos que cuando uno hace ejercicio necesita un poco más de energía corporal. Entonces, claramente ahí decías tú, las calorías son totalmente diferentes que si yo paso más sedentario. Pero también los macronutrientes como son carbohidratos, proteínas, grasas, fibras. Esto necesita una proporción distinta también, depende qué haga, cómo está mi composición corporal en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra primera fuente de energía son los carbohidratos, entonces necesitamos un poco más de carbohidratos. Pero si es un atleta de fondo, necesita un poco más. Si es un atleta que por ejemplo, hace un tiro con arco o hace como más velocidad o hace como levantamiento olímpico, pues va a necesitar un poco menos, ¿verdad? Necesita un poco más de proteína porque sabemos que muchas funciones tienen las proteínas, como regenerar nuestros músculos después de hacer ejercicio, ¿verdad? Durante todo este tiempo para que no tengamos lesiones musculares, tendones, ¿verdad? La fibra totalmente importante para que limpie todo nuestro intestino, ¿verdad? Y podamos absorber mejor todos nuestros nutrientes y que estemos consumiendo bien nuestros alimentos, ¿verdad? Y a la vez las grasas, no ponerlas de menos, que se puedan absorber bien nuestros nutrientes. Se considera, Rebe, que he escuchado a mucho corredor, sobre todo el que está comenzando en el mundo de running, que dice, es que corro porque así puedo comer de todo. Entonces a mí me gustaría, sí, me gustaría que pueda
decirnos algo relacionado con este tema, porque yo le comentaba a Mauricio la vez anterior, es muy importante que la gente sepa que no es cierto que puedes comer de todo, porque no haces ejercicio para comer de todo, porque se generan procesos inflamatorios. Entonces, hablemos un poquito de eso. Sí, siempre, cuando uno hace ejercicio, puede pecar un poquito más, pero que la generalidad sea como una buena alimentación, una alimentación que nos dé nutrientes de verdad, que nos esté, si son niños que empiezan a hacer running, que el periodo de crecimiento es bien importante. Si le estoy metiendo como mucha comida chatarra, pues pierdo ese nivel de crecimiento que puedo llegar a tener. O si es un adulto, pues si padezco de algo también. O sea, no estoy restando. Recuérdense que cuando nosotros ponemos y vemos las calorías que quemamos, está comprobado científicamente que es un 10 al 30% cuando lo comparan contra los calorímetros en ejercicio. Entonces, sí, le puede, después del gran fondo, le puede decir, ay, sí, quemé 800. Pero en realidad, tenían un buen reloj, se pusieron la banda. O sea, hay un montón de factores que hay que incluir para que tampoco le creamos tanto. Y a la vez, como tú decís, nutrientes, vean, nosotros necesitamos carbohidratos de buena calidad. Porque si les metemos muchas harinas refinadas, muchos azúcares, pues no nos estamos nutriendo al final del día, vea. También nuestra prioridad máxima siempre va a ser la salud. O sea, llegar a una edad saludable, fuertes, vea, caminando bien. Entonces, que no sea la máxima comer de todo y comer comida sobreprocesada, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, cuando tú ves 1500 calorías de procesado, son 5 o 10 cositas. Tú ves 1500 calorías de comida buena, natural, son 25, 35 comidas, ¿verdad? Pequeñitas. Entonces, es mucho más volumen. Y a la vez le estás dando nutrientes, antioxidantes a tu cuerpo, mejores defensas, ¿verdad? Quizás para las personas que a veces no están tan relacionadas con el tema salud, porque pueden estar haciendo deporte, pero de repente no están muy familiarizados con los términos médicos. Hace poco nos dijeron, por favor, explíquennos más sobre qué es cada cosa, para que la gente lo comprenda, lo que nos están viendo en casa. ¿Qué es un carbohidrato bueno? ¿En qué lo encuentro? ¿Cómo saber si estoy escogiendo bien? ¿Qué es una proteína para la gente que no lo sabe? Sí. O sea, carbohidratos son nuestra primera fuente de energía. ¿Y cuáles son? Frijoles, pastas, pan, todo el tipo de cereales, vean. Las frutas también son carbohidratos. Entonces, nuestros carbohidratos mejores son aquellos que vienen de la naturaleza, por así decir. O sea, las frutas, las legumbres, frijolitos, los plátanos, las papas, el camote, todo eso es mucho más natural. Y tienen mucho más fibra que los que son más refinados. ¿Qué significa? No es que sean carbohidratos malos, pero en la generalidad tenemos que preferir aquellos más naturales. Entonces, carbohidratos refinados son pastas, pan, todo lo rico. Sí, ya nos dio hambre. De hecho, el escuchar y que todo eso debe ir medido realmente. Exactamente. Por lo menos que la mayoría de nuestros tiempos esté en un porcentaje más alto lo natural y lo procesado que sea un pequeño porcentaje. Porque es mentira, uno siempre va a tener esa opción, que a veces quiere una galletita en vez de una fruta, no pasa nada. Pero que no sea todos los días. No, ahora sí me voy a comer mi guineíto y mañana me como mi galleta, pasado una mandarina y así voy. De forma que sea sostenible también. La gente cuando piensa en dieta, piensa en algo restrictivo. ¿Qué le diría usted a la gente que tiene ese miedo de incursionar en llevar una vida saludable guiada por un especialista? Porque, ojo, que no es que yo voy a creer que puedo comer esta cantidad de carne, esta cantidad de carbohidratos, esta cantidad de vegetales. Deben ir acompañados de un especialista. Exactamente. La verdad es que mi mejor recomendación es ir paso a paso. O sea, uno no puede pasar del blanco al negro. Y el acompañamiento de un profesional lo hace más sostenible y más divertido también. A mí me encanta escuchar a la gente. De hecho, mi primera cita es mucho más larga
qué hace, qué le gusta, o sea, qué comida de pequeño, o sea, esas comiditas que a uno le hacen feliz, qué le gusta comer afuera, qué le gusta comer casero, quién cocina, cómo cocina. Entonces ir dando un día a la vez, un paso a la vez. Entonces como mucho refinado, entonces bajémosle a eso. Luego ya movámonos más. Introduzcamos más vegetales. Entonces creo que esos pequeños detalles hacen un gran cambio al final del día. Pero poner como 100 puntos a mejorar, creo que uno se frustra también. Entonces, ir paso a paso. Creo que eso, y guiado de un profesional, porque yo siento que aguantar hambre, eso sí es súper mito. La verdad es que cuando yo he tenido pacientes que les mando el menú y me dicen, pero es un montón de comida. Y si supieran que son como 1500 calorías, que no es mucho, es como, no, mire, cuéntela. Pero claro, cuando uno come mejor, siente que está comiendo un montón. Sí, esa frase es muy común, yo la he escuchado, es que me dejan un montón de comida. Eso. Y con eso voy a engordar. Ajá. ¿Cómo vive esto el atleta? Porque a veces siento yo que el atleta tiene esa característica de que le gusta leer y estudiar más, comprender. Pero ¿cómo lo vive en ese primer acercamiento hacia una nutrición más? La verdad que yo, con la mayoría de gente que tengo, ya saben cómo comer bien, eso me encanta. De hecho, la mayoría de pacientes es como comen su pescadito, su pollo a la plancha, o sea, se hacen recetas ricas, pero creo que donde yo entro es las cantidades que uno necesita. Eso es bien importante, porque no es lo mismo que yo me voy a comer 3 onzas de pollo a que yo necesitaba 6 onzas diarias. Entonces voy haciendo una restricción tan grande que al final del día puede afectar mi recuperación. Mi recuperación en mi ejercicio. FitPatch es la revolución en el manejo del dolor muscular. Un parche sin medicamentos, basado en la biofísica del cuerpo y la reflectancia de los rayos infrarrojos. Solo lo colocas sobre la zona afectada y actúa directamente en el dolor. No necesitas pastillas ni cremas y su efecto se siente en poco tiempo. Es ideal para apoyar la recuperación funcional de los tejidos musculares. FitPatch, alivio práctico y sin complicaciones. Hablemos de qué papel juegan las proteínas, ya que estamos hablando un poco también de las carnes, que obviamente la fuente principal es las proteínas, pero hablemos un poco de ese papel que juega también tanto en la parte de nutrición como en los deportistas. Es súper importante. Y la mayoría de gente, cuando uno le pregunta, la respuesta es, recupera mi músculo. Y sí es cierto, recupera mi músculo, pero también la proteína va más allá. La proteína también, mi pelo, las uñas, las articulaciones, pero también es esa fuente para formar hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, la hormona de la insulina, todas esas se forman a través de proteína. Muchas veces puede ser que yo esté como inestable hormonal y no sea que tenga nada, simplemente estoy desbalanceada en mis macros, comiendo diferente. También, por ejemplo, la hemoglobina es la transportadora de oxígeno, esa se hace a través de proteína también. Entonces, es tan importante en un atleta para el transporte de oxígeno a mi músculo, para que tenga todos los nutrientes. Además, también es bien importante para la regulación de la temperatura. Puede crear energía, pero no es lo adecuado. Claro, cuando una persona no consume suficiente cantidad de carbohidratos, la proteína puede formar energía. Aunque, fíjense que es bien interesante porque la fórmula química, la molécula del carbohidrato, no sé si lo han visto, tienen muchas CHO, ¿verdad? Y cuando yo veo una molécula de la proteína, tienen la CHO y hay otra parte que tiene el nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo suficiente carbohidratos? Porque, como típico, hay muchas personas que les cuesta, le tienen mucho miedo.
paso a ocupar, qué galán que pasar a ocupar las grasas, los tuchitos. No, el cuerpo dice el músculo. Y entonces separo la parte que es CHO, que son todos los parecidas al carbohidrato, y me queda suelto la parte nitrogenada. ¿Y qué pasa con eso? Creo un producto que es tóxico, que se llama amoníaco. Entonces el cuerpo lo tiene que eliminar. El cuerpo sabe eliminarlo, pero tiene que como que deshidratarse a través del agua que uno posee. Entonces son procesos que no son necesarios, más lo puede hacer el cuerpo. ¿Vea? Pero por ende nosotros tenemos que consumir suficiente carbohidrato para que la proteína pase a ser todas las otras fuentes de recuperación, de músculos, de tendones. Recuérdense que cuando uno hace ejercicio son como unas microlesiones que uno tiene en el cuerpo. Entonces, si le estoy dando la suficiente proteína, el cuerpo dice, aquí te doy la madera, armemos la casita de nuevo. Entonces, para eso me funciona también. También las enzimas digestivas del cuerpo son a través de proteína. Entonces, ojo con las personas que son veganas o como que son vegetarianas. El veganismo que no utilizan. Exacto. Tienen que aprender bien porque muchas de esas personas les cuesta digerir la comida. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente proteína vegetal que están consumiendo. No lo calculan bien, entonces les cuesta digerir porque las enzimas digestivas están hechas de proteína. Entonces, realmente las proteínas tienen muchas fuentes a las cuales el cuerpo le ayuda. ¿La forma como se cocina podría también inferir? Sí, no tiene que ser tan cocido. O sea, porque eso vamos perdiendo nutrientes cuando son las cosas muy, muy cocidas. Ya lo frito, o sea, ya estamos hablando de que ahí... Sí, vamos perdiendo todos los nutrientes. Y pues las proteínas son pollo, carne, pescado, jamones, aunque ya van un poco más procesados. El requesón es súper bueno, que de hecho el whey protein, que anda en todo el mundo después de ejercicio, está hecho el suero de la leche, que eso es requesón deshidratado prácticamente. ¡Qué rico! Mejor requesón después. Me llama la atención porque, bueno, yo pasé por un proceso, todavía lo estoy lidiando, de resistencia a la insulina. Y el doctor dijo, primero tenés que estabilizar la nutrición y después hacer ejercicio. ¿Por qué esa indicación? ¿Por qué primero estabilizo la parte nutritiva y después me voy al ejercicio? La verdad es que para crear una base, porque si tú te puede dar un bajón de azúcar cuando uno esté haciendo ejercicio, pero puedes empezar poco a poco. O sea, puedes ir empezando a caminar, ¿verdad? No es necesario que sea un ejercicio arduo para que no tenga problemas, porque cuando uno no estabiliza bien la comida, podemos tener como más desmejorías en el tema de hipoglicemias. Y uno tiene que aprender, por ejemplo, uno de los consejos que yo doy es que cuando tú tenés en el plato los macronutrientes que uno tiene que tener, que es la ensaladita, para las fibras, la proteína, que puede ser pollo, carne, pescado, huevitos, y el carbohidrato siempre también, porque tú también tenés que consumirlo. Puede ser arroz, quinoa, frijoles, tortilla, ¿verdad? Y lo principal para ti es que comas primero la fibra, porque eso hace un colchoncito, ¿verdad? Porque si tú comes primero el carbohidrato, se eleva más la glucosa y esto eleva la insulina y después hay un bajón. Entonces, primero la fibra, luego ir por la proteína y ya cuando lleves una buena porción, empezar por el carbohidrato. De esta forma el cuerpo como que está trabajando y está tan ocupado que no se eleva tanto la glucosa y por ende no la insulina tampoco. Es un dato de oro para todo, porque la diabetes se ha convertido en una pandemia. Sí, es una pandemia. Sí, es una pandemia. Y casi nadie habla sobre el tema nutricional para poder erradicarlo. ¿Cuánta diabetes tipo 2 se resta con ejercicio y con un buen plan nutricional? Y tú, bien controlada, uno no siente realmente. Y ya controlada puedes hacer cualquier tipo de ejercicio.
no sé si siguen tenis, pero a mí me encantó ver a un tenista que se estaba ¿Pinchando? pinchando para ver cómo estaba. Y se veía y a veces agarraba un líquido y se pinchaba en otra y se tomaba una gel. Entonces yo digo, qué interesante, vea, porque uno se está cuidando mucho más, está viendo cómo está su azúcar y en base a eso, pues va tomando nuevas decisiones. De hecho, surge una pregunta en cuanto a esos alimentos que son prácticamente antiinflamatorios. Ya hablamos un poco que todo en exceso obviamente va a crear algún problema, pero hay algunos en todo caso, productos o alimentos que tengan esa tendencia antiinflamatoria para el cuerpo. Claro que sí. Ajá, y que se puedan utilizar, por ejemplo, hiciste una maratón, ¿cómo haces esa recuperación? Si hay un proceso inflamatorio, la CPK se eleva, o sea, tenés toda una injuria en el cuerpo que al final necesita un reparo. Y he visto como un común denominador que la mayoría de corredores, su nutrición posterior a un evento que le demande, sí, el cheat meal. Ajá. En vez de ser como, sí, yo les digo, hay una comida, está bien, pero no sigan así todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, es importante, por ejemplo, antiinflamatorios naturales, vegetales, frutas. La vitamina C es bien antiinflamatoria y, por ejemplo, un tomate, una mandarina, ¿verdad? La frutita siempre. También como la dieta bien mediterránea, que tenga como aceite de oliva, mucho pescado. Y, por ejemplo, especias que nos ayudan también, como la cúrcuma o jengibre, ¿verdad? Pueden hacer como especias para sazonar ensaladas, sazonar también el pollito, para cambiarles el sabor y ocupar esas especias también. ¿Verdad? O hay gente que les encanta el juguito verde, ¿verdad? Y pueden agregar un poquito de jengibre o algo así. Pero la verdad es que es mantener como una dieta muy mediterránea. Bastantes vegetales, frutas, grasas buenas, semillitas. Y eso les va a ayudar un montón a que vayan bajando la inflamación. También pasa después, posfondos. A mí me pasa los lunes. De hecho, hay gente que no sé por qué estoy inflamada si realmente hice un montón de ejercicio. Y puede ser por eso, vean, porque después la cervecita. No, y a veces cuando llegan las parejas es lo máximo, me dice una vez la esposa, no, mire, pero después del fondo de 5 horas de bici, se fue a comer la pizza entera. Ok. Entonces, ¿cómo, vea? Todo inflamado el pobre cuerpo. Ajá. Y encima ha hecho un esfuerzo titánico durante el ejercicio, durante el entrenamiento. De hecho, se han satanizado en muchas cosas en cuanto a la nutrición, algunos alimentos. Incluso en algún instante se ha satanizado la fruta, se ha satanizado las grasas. O sea, ¿cómo explicarle a nuestra gente que hoy está compartiendo con nosotros qué es lo que debe llevar? O sea, si estamos hablando de un balance en su alimentación. La verdad que la palabra que deben de utilizar siempre es depende. Depende de cada caso. Por ejemplo, puede ser que para ti la fruta sea un poco más medida, para otra persona que padezca como de mucho estreñimiento, la fruta es súper esencial. Pero el punto es en qué momento, qué cantidad, ¿vea? Pero los alimentos naturales nunca tienen que ser satanizados, ¿vea? Hay que evitar todo lo procesado, pero a mí una fruta que no me le vayan a hacer mala cara, ¿vea? Por ejemplo, para ti es poner una fibra o alguna proteína o alguna grasa buena antes de comer una fruta. Por ejemplo, unas semillitas antes de alguna fruta que te guste. Incluso en la resistencia a la insulina ya no se trabaja tanto con el índice glicémico, a menos que estés como en una gran crisis, sino que poner siempre adelante, por ejemplo, pudieras poner semillas, rollitos de jamón, un pedacito de queso y comerte tu frutita que tanto te encanta. Entonces, si es un índice glicémico muy alto, tal vez bajar la dosis, la cantidad.
Y si es una que tenga un índice glicémico más bajo, como por ejemplo el melocotón, las manzanas, el kiwi, las fresas, pues ya puedo comer una cantidad un poco mayor. Los líquidos. Hablemos un poco también sobre los líquidos y aquellos que probablemente tienen la función de recuperar los electrolitos, etcétera, etcétera. Y eso también para el deportista es utilizado. A ver, ¿qué tan conveniente es también después de una carrera, antes de una carrera? Sí, uno se tiene que ir preparando. El primer consejo que les doy es, el pipí tiene que salir clarito, ¿vea? Otro consejo clave es, pésense antes y después de hacer su ejercicio. El peso tiene que ser muy parecido, porque si es muy bajo, significa deshidratación, no es grasa, es deshidratación. Ya quisiéramos nosotros que en 1 hora perdiéramos grasa, vea. Y el otro también es, que si es mucho el peso, me sobrehidraté también, porque hay gente que es increíble, vea, que es como me tomé los electrolitos y que tenían 1000 miligramos de sodio y, o sea, ¿y quién dice que lo necesitaba? Estaba bajo techo, estaba en el sol, había calor, sudé, no sudé, o sea, cada persona es un depende y en las situaciones también. Entonces, podemos ir con un profesional, ¿ya? Para que nos indique como más o menos las cantidades adecuadas, los suplementos adecuados, porque hay gente que, como el entrenador o como el compañerito de entreno, toma ese, entonces yo empiezo a tomar también, ¿ya? O el atleta estrella que ellos admiran. Entonces, es importante ver cómo estoy yo, si padezco de algo, qué estoy entrenando para ir viendo, ¿ya? Pero sí, todos necesitamos agüita y los electrolitos van de acuerdo a la cantidad del entreno y la hora del entreno, ¿ya? Y el clima de nuestro momento del entreno. Si tiene alguna consulta, si tiene alguna pregunta, ¿dónde la pueden encontrar a través de sus redes? Me llamo La Rebe Portillo, larebe.portillo en Instagram. Siempre soy yo la que respondo. ¿Ya? Siempre tengo a mi team maravilloso que me saca los videitos y todo, pero soy yo la que respondo. Me encanta estar cerca de la gente y poderlos ayudar y contestar siempre que tengo tiempo, ¿vea? Así que ahí estoy. Y hace mérito a su correo que dice la Nutri Feliz, ¿no? Sí, la Nutri más feliz. Me encanta. Porque la gente siempre ve a la nutrición como una parte fea. Y la verdad es que si uno lleva una buena guía, esta parte uno la va disfrutando y uno va pudiendo hacer el balance de la vida. O sea, no es que haya alimentos malos, pero hay alimentos que necesita menos nuestro cuerpo y hay alimentos que necesitan más. Entonces, aprender a conocer nuestro propio cuerpo para que tampoco sea una restricción que yo tenga en la mente, sino no que todo lo contrario. Empezar a este alimento le cae bien a mi cuerpo, yo me siento bien con este carbohidrato, con esta proteína, a mí me gustan estos vegetales y de paso que siento que a mi estómago le caen bien. El conocimiento creo que es lo máximo. Probablemente uno de esos puntos son los que las personas no lo saben, no lo consultan y cometen muchos errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que, por ejemplo, algunos de los atletas en cuanto a la alimentación realizan? La mayoría es comer menos de lo que necesitan. Y mucho más si son mujeres, ¿verdad? Porque tenemos miedo a engordar. Pero en realidad el cuerpo necesita una cantidad y ha sido bien irónico porque he tenido gente que come tan poquito cuando llega a mi consulta que es como le voy a poner un poco más. Y es como, no. Y se dan cuenta en las siguientes citas que es increíble cómo el cuerpo comiendo mejor y más empieza a adelgazar, o sea, empieza a bajar grasa, subir músculo y se va adaptando, se siente con más energía, se siente más saludable, ¿ya? Entonces, creo que eso es lo más común porque como el mito que todos hemos escuchado, vean, no, si solo está de cerrarme la boca. Y es como Dios, no, la verdad es que no necesito cerrarme la boca, todo lo contrario, es empezar a comer mejor. Comer mejor y también de la mano debe,
tener activo el cuerpo. Exacto. Sí, definitivamente. Yo creo que cuando veo a la gente ahora de 40, 50 años, ya no la veo como antes. No sé si porque yo ya crecí. Estamos más jóvenes. Sí. No, pero la gente es mucho más activa ahora. Sí. Entonces sí. se ve mucho más joven. Ajá. Yo tengo pacientes de 50 y algo. Increíble. Y yo le digo, yo quiero ser como usted cuando sea grande. Sí. Porque se mantienen súper activas, con una nutrición bastante balanceada. Entonces se ven mucho más jóvenes. Sí, yo tengo una paciente que admiro mucho y es de los seres más activos del mundo. O sea, 65 años y tiene más energía que yo y tiene que ver con eso, ¿verdad? Cuida mucho su alimentación. Ella me dice, mira, me como un tamal una vez al año. El resto cuido mucho la alimentación. Ella es fiel creyente que la alimentación es muy importante. Yo quiero preguntarle a Rebe porque hizo un asomo a algo que me parece importante y es muchos atletas. Por ejemplo, tuvimos un caso en una carrera en la que fuimos donde un chico había estado consumiendo geles desde un día antes de su carrera, consumió geles y pastillas de cafeína que se han popularizado, 4 pastillas durante la carrera, y este niño se vio totalmente afectado en su condición de salud al kilómetro 15. O sea, y desde el kilómetro 15 hasta el 21, sufrido total. Entonces, este tipo de casos que a mí me llaman mucho la atención porque lo primero que yo le pregunté fue, ¿será que usted consumió muchos geles, o sea, mucha sal? Y me dijo, sí, desde ayer. Y mi pregunta fue, ¿usted ya había hecho esto antes? Y la respuesta fue no. O sea, me las recomendaron y las usé. Y después fue, pero no ha tomado pastillas de cafeína, ¿verdad? Y dice, ¿cómo no? 4. ¿Y ya había tomado eso antes? No, tampoco. Entonces, que son casos muy comunes porque no han llevado un acompañamiento de un profesional que les ayude a orientar qué deben y qué no deben. ¿Qué le diría usted a estas personas que de repente posiblemente nos vean y que han cometido este tipo de, para mí es un error grave que atenta contra su salud? ¿Qué le diría usted a ellos? La verdad es que los suplementos, saben que existe el Instituto Australiano del Deporte, compila estudios científicos certeros y dice que hay muy pocos, son como 6 suplementos que están científicamente comprobados, pero bajo un protocolo, ¿verdad? Y va a depender la gente cómo está entrenando, qué tanto está entrenando, cómo está su composición corporal, ¿verdad? Para cómo adaptar. Y recuérdense que todo esto se prueba en entreno. Entonces, por eso, de hecho, a mí me encanta tener gente precompetencia y yo le digo, mínimo véngase 3 meses antes porque necesitamos entrenar el estómago, ir viendo qué gel le cae bien, porque hay geles que no, o sea, lo que me caiga bien a mí no necesariamente le caiga bien a ti o a ti que tenés resistencia a la insulina. Hay que buscar como ciertos ingredientes, qué cantidad para ti. Entonces, es bien peligroso porque recuérdense que las geles al final del día son como, es carbohidrato de rápida absorción. Si yo lo estoy tomando a lo loco, también puedo inyectar de una forma la insulina, bien peligrosa. Igual la cafeína puede ser que a mí 200 miligramos no me haga mucho y a otra persona 200 miligramos se me subió el corazón de una forma que las pulsaciones me afectaron. Entonces, yo he tenido pacientes que yo les digo, vaya, miren, tanto de cafeína. Es como, miren, me emocioné y me tomé un poquito más, pero me sentía tan nerviosa. Y es bien peligroso porque al final del día, los ritmos que yo ya manejaba corriendo en la bici, ya me los descontinuó la cafeína. ¿Por qué? Porque no era la dosis que necesitaba, no era la dosis que yo había entrenado. Y en vez de hacerme una mejoría, como el protocolo que hay con la cafeína, me hace una versión muy mala. Estoy perdiendo más calorías de las necesarias, que eso no es bueno en una competencia, y a la vez voy ansiosa, me pueden dar ganas de ir al baño, me pueden dar ganas de hacer pupú, de hecho. Y eso es parar, ¿vea?
Y lo menos malo que me puede suceder, si no es que me da como un ataque de pánico, me puede dar también, muy peligroso al corazón. Sí. ¿Verdad? Y hay gente que no solo utiliza como pastillas de cafeína ni nada que ver, sino que suplementos de preentreno que cuando uno lee la etiqueta ni sabe qué significan muchas cosas. Entonces, ojo con eso, porque también los suplementos pueden ser muy beneficiosos si los sabemos ocupar en la medida que los necesitemos, pero también hay que tener mucho cuidado y hay que leer bien lo que estamos consumiendo. Vea, yo siento que los suplementos sí tienen que ser puestos por un profesional, vean, porque si no nos pueden parar hasta el hospital. Y el punto es que uno disfrute cada carrera, cada competencia que uno se mete, o incluso el entreno. Si no compiten las personas, que disfrutemos ese entreno, no que pongamos en riesgo nuestra salud. Totalmente de acuerdo. Sí, es muy preocupante porque no tiene sentido sufrir y al final de la carrera terminar con este tipo de problemas. Hablemos de la rhabdomiólisis. Suele ser común en personas que no se preparan en su nutrición durante su preparación para un evento deportivo. ¿Qué pasa con este tipo de personas? ¿Qué cuidados deben tener? Hay que hidratarse súper bien y hay que manejar esa hidratación previa, con anticipación, ¿verdad? Hay muchas formas, pero no lo que le cae bien a mi entrenador es lo que me cae bien a mí. Entonces, es importante ver qué dosis de sodio voy necesitando, porque puede ser también que yo exagere la dosis o me consuma muy poquito. Es increíble, pero por ejemplo, cuando yo consumo mucho sodio con poco líquido, puede haber una hiponatremia por baja de líquido, vea, o viceversa. Entonces, al final del día, pues, se afectan todos mis músculos y hay ese choque tan peligroso. Yo tuve un caso que de hecho por eso llegó, porque había parado en el hospital porque no podía moverse nada. O sea, había quedado como súper contraído. Y estuvo en el hospital, obviamente no disfrutó su carrera y todo por no prepararse. O sea, uno se tiene que preparar desde la forma de comer hasta la forma de hidratarse. Y yo siento que eso también nos da tranquilidad, que ya lo hice y lo voy disfrutando. ¿Vea? Pero las dosis de cada macronutriente son totalmente diferentes en cada persona. Entonces las dietas no se pasan. Que es un error común. Sí, es un error común y he tenido casos como, mire, porque yo tengo un plancito que les hago como para el que van a comer previo, durante y después de cada entreno más demandante. Y mire, ¿y se lo puedo pasar? No, por favor. Pero si es casi lo mismo, empezamos lo mismo. No, pero es totalmente diferente. Vea cuánto tiempo llevo de hacer ejercicio, si es una persona muy nueva. Vea, hay que tratarla poco a poco. Vea, yo he tenido también muchos casos de entrenadores que es como, no, mire, geles cada 20 minutos. Y es como yo, no, por favor, hágame caso a mí. Yo le voy llevando como de la mano. O sea, vamos haciendo. Sí, las geles son buenas, pero lo que dicen los libros no es lo que necesitas tú en estos momentos. Casi siempre la teoría de la nutrición deportiva está adaptada a atletas de alto rendimiento. Lo tengo que traducir en mí. ¿Ya? Entonces, totalmente. Para evitar esos casos, hay muchos casos. También yo vi un caso de un paciente que estaba en keto. O sea, antes de llegar a mí, vea. Estaba en keto y yo, bien peligroso, por eso que le decía, el cuerpo se vuelve más ácido. Y sufrió una deshidratación gravísima que fue a parar al hospital. Entonces, creo yo que exponer la salud de esa forma, la prioridad siempre va a ser la salud, sobre todo. La naturaleza es sabia, ¿verdad? Hasta tiene sus temporadas para ciertas frutas que están muy relacionadas con el clima. Es sabia. Hay que aprender a comer. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero pequeñísima.
Enseguida seguimos consultando, seguimos preguntando y llegamos gracias a Leukotape-K, la marca que por más de 10 años me ha acompañado para llevar bienestar a mis pacientes, reduciendo el dolor, disminuyendo la inflamación, acelerando los procesos de recuperación, mejorando la estabilidad de las articulaciones y corrigiendo aquellas áreas que necesitan un poco de ayuda. Leukotape-K es una marca que no te generará irritación y que permanecerá adherida a tu piel de 5 a 7 días y podrás hacer cualquier tipo de actividad sin miedo a que se despegue, porque si algo te puede garantizar es su durabilidad. Confía en Leukotape tanto como he confiado yo durante todos estos años. Seguimos hablando de esta relación con la nutrición. Mire que hasta rima. Y hoy, obviamente, vamos a consultar sobre esos alimentos que pueden ayudar a una recuperación probablemente más rápida. Licenciada, ¿hay alimentos que pueden ayudar a una recuperación más rápida para ya estar listo y salir de lesiones? Sí, pero siempre va a ser los alimentos, ¿vea? Mientras más natural sean, mucho mejor, pero también eso va a depender. La ventana anabólica, por ejemplo, que todavía sigue en estudio, dice que hay una hora en la cual el cuerpo está como recuperando todo el cuerpo después del ejercicio. Entonces, si en ese momento nosotros le metemos buenos nutrientes, pues estamos recuperando más rápido. La verdad es que yo no me quiero arriesgar, así que yo lo hago y lo recomiendo. Hasta que digan que no, pues eso no es falso. Pero, por ejemplo, comer la suficiente cantidad de carbohidratos, los carbohidratos para recuperar mi glucógeno del músculo, para recuperar mis músculos, mis articulaciones, y las proteínas para recuperar músculos y tendones, ¿verdad? Y todas nuestras hormonas, para también regresar y oxigenar todos esos músculos que se han dañado tanto, ¿verdad? Esas roturas que hay, la proteína, y también las grasas buenas para poder absorber todos esos nutrientes. Porque cuando la gente tiene tan poquita grasa, está poniendo en riesgo esa absorción. Es quien nos da esa mejor absorción del cuerpo. También nos mejora la temperatura de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces depende cada deporte, así vamos haciendo la recuperación. Pero eso es muy personal, pero claramente la nutrición tiene mucho que ver. Y bueno, hablamos en nuestro primer episodio sobre el lactato y qué relación podría tener también la alimentación para una recuperación. En todo caso, cuando quiere hacer un sprint, cuando quiere llegar a sacar la energía en el menor tiempo posible o recuperación. Sí, y ese tipo de energía es la energía más rápida, que por ejemplo se ocupa en deportes de artes marciales, fútbol para esos piques, se ocupa también levantamiento olímpico y todo eso se ocupa mucho la fosfocreatina. Vea, tenis también, no pareciera que todo el mundo dice que hago un montón de cardio. Mentira, está haciendo más ese tipo de energía con carbohidratos, vea. Y ese tipo necesito más fosfágenos. ¿Qué necesito? Bastante cantidad de proteína, vea, para el apoyo de esa cantidad de ejercicio. Y también, cuando yo como mejor, le ayuda a recuperarse mejor al cuerpo. Entonces, esa acidificación que hay del cuerpo la logro bajar un poco con mi mejor alimentación, mejores fibras, antioxidantes. Por ejemplo, todo el tema de vitamina C, por ejemplo, fresas, frambuesas, ¿verdad? Arándanos, kiwis, naranjas, mandarinas. Nos ayuda también para darle un poco de vitamina C y pues ayudarle un poco al cuerpo a bajar esa acidificación que ha quedado. ¿Ya? Sí, se ha popularizado mucho el magnesio. Ajá, sí. Sí, eso es cierto. Y a veces ni saben qué tipo ni cuál tomar. Y la verdad es que cuando uno lleva una buena alimentación y duerme bien, pues no es tan necesario. Ajá. Los suplementos
son la última opción que uno debería de optar. ¿Verdad? Cuando la gente padece de cálculos, por ejemplo, hay exámenes que marcan. Yo hace poco hice un en vivo y estaba con una doctora que ella es uróloga y decía, les hacemos exámenes a esos cálculos y muchos son por exceso de multivitaminas y de suplementos que no necesitaba. De hecho, hasta en atletas de alto rendimiento, los suplementos se van haciendo un ciclo, no los consumen todos los días. Ajá. ¿Verdad? Entonces vamos viendo cuál es su tendencia principal y a qué le estamos marcando para que pueda tener un descanso también. Y pues las personas que son físicamente activas, tratar de que sea más natural. Qué importante porque como se ha popularizado mucho el uso de suplementos de todo tipo. Yo tengo pacientes que dicen, mire, en la mañana me tomo 10 pastillas porque una es para esto, la otra es para lo otro. O sea, todo eso son nutrientes que yo estoy comiendo o estoy tomando. Entonces, y se lo recetó el doctor. No, pero es que me han dicho que es bueno o he leído que es bueno. Entonces, es muy importante que se eduquen. Si por algo nació un espacio como este, donde tenemos profesionales del calibre de Rebe, es justamente porque queremos generarle conciencia sobre la importancia de la profesión con relación a este tipo de temas, porque no es ChatGPT que nos va a resolver el tipo de comida que necesitamos, ¿verdad? Que hoy la gente está diciendo, mira, tengo tanto y ¿qué me viene bien? O sea, no lo es y nos está pasando con frecuencia. Y también cuestionarse, ¿para qué lo estoy tomando? ¿Para qué me sirve el magnesio? O sea, ¿para dormir mejor? Bueno, entonces dejemos el celular tanto tiempo, comamos 2 horas antes de dormirnos, mejoremos el sueño, dejemos oscurito, buena temperatura, ayudémonos de otras formas que son más básicas para no estar gastando tanto en suplementos también que son bien caros, ¿verdad? Entonces, sí, y pasa, fíjese que una paciente me decía, no, yo ya puse a ChatGPT que esos son los suplementos que yo necesito a mis 40. Y yo, no. ¿Y por qué? Y es bien caro. Y saben que es bien difícil incluso hacer como pruebas en los suplementos si realmente funcionan porque el cerebro es tan fuerte que uno le dice esto es la solución, con esto va a correr más rápido. Y uno se lo toma y es agua, pero ahí voy corriendo más rápido. ¿Y yo? ¿Por qué? Porque yo le dije a la mente, esto es lo más rápido, me va a hacer más rápida, Rebe. Entonces es bien difícil, por eso hacen mucho el tema de placebos y todo eso para ver, pero aún así, hasta cuando les dan agua a la gente que están haciendo el estudio, puede ser que se sientan mejor por el tema de mente. ¿Ve? Entonces también no nos dejemos llevar por lo que otra persona sintió. ¿Verdad? Hay que ver qué es lo que mejor nos hace a nosotros y plasmarnos a un futuro también. O sea, consumir 10 pastillas, el ahorro, puedo padecer de los riñones, puedo padecer de cálculos, puedo padecer de mi pobre intestino mi pobre riñón, hígado e intestino que los tienen que eliminar, ¿verdad? Bueno, otro probablemente bebida que se ha popularizado, que puede ser natural, pero aquí vamos a desmitificar todo, es el agua con sal y limón. O sea, incluso creo que no es la primera vez que podamos escuchar a través de las redes sociales que algún presunto doctor haya dicho que es preferible tomar agua con sal que la propia agua. No, ajá, sí, no, y recuérdense que el agua limpia. Y eso va a depender también. ¿Es hipertenso? Pues esa sal me va a dañar mucho. Es también padece gastritis, pues me va a dañar. Y es como, me decía un paciente, no, es que el limón ya cuando pasa y llega se vuelve base. Mentira, pasó sobre su esófago y eso le va a dañar. Y va a padecer, le va a dar reflujo a largo plazo. Entonces, sí o no. Y sabe que para durante también, cuando uno corre con bebidas hechas como en casa, a veces el problema también es que la osmolaridad y la absorción
de la bebida no es la misma. Lastimosamente hay bebidas que sí, para eventos tan importantes es mejor comprarlas porque ya se hicieron en un lugar más científico. Y esa bebida tiene una osmolaridad de la misma osmolaridad del intestino, entonces se absorbe más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que si es un gran relajo, más me puede dar diarrea. Yo le decía a un paciente, porque el jugo de remolacha, por ejemplo, es uno de los suplementos que está aprobado por el Instituto Australiano del Deporte, pero en una cantidad, ¿verdad? Entonces yo le dije, probemos, sí, pero no, él se fue a tomar como una... El pachongo. Sí, ajá, y no. No iba a tener más futuro para tomar, o sea. Y en los suplementos no pasa que más es mejor, Sí. todo lo contrario. Y entonces no, le dio una gran diarrea, no pudo terminar tampoco. Entonces, sí, o sea, es de cuestionarse y ser más analíticos Sí. con nuestro cuerpo. Pasa mucho, por ejemplo, con las vitaminas del complejo B, ¿verdad? Uh-huh. Y también en grandes cantidades son tóxicas. Sí. O hay gente que le da mucha Acné. acné. Y me decía un doctor, y bueno, y es el pipí más caro, ¿verdad? Mejor lo puedo consumir con alimentos. Todo eso lo puedo consumir con alimentos. Y una pastilla, el cuerpo no lo reconoce tan bien. El alimento sí, es algo natural. Sí, mejor las vitaminas que vengan de las frutas o de forma natural que las que ya vienen compactas. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos de una vez con mitos y realidades? Vamos aquí a aclarar muchísimas dudas y vamos con la número 1. Solo los suplementos, mire que estamos hablando, qué casualidad. Solo los suplementos pueden cubrir las necesidades de un deportista. ¿Esto es mito o realidad? Es un mito. Eso, básicamente, hay una pirámide, de hecho, de eso. En la base van los alimentos. ¿Vea? Entonces, si no logro cubrir con los alimentos, voy incluyendo cosas más específicas. Pero en la esquinita van los suplementos. Cuando ya no logro llegar a las cantidades, cuando el entreno es muy fuerte, cuando el entreno es muy largo, cuando son muchos entrenos, pero creo que la mayoría de las personas podemos irnos a lo más natural. Así que es un mito. Aclaramos la primera. Vamos con la número 2. Una buena alimentación acelera la recuperación muscular. ¿Esto es mito o realidad? Ya pasamos hace ratito. Y si quieren, retrocedan. Pero la respuesta es... realidad. Sí, es la base. Vea, si yo como suficiente cantidad de carbohidratos, tengo suficiente energía y suficiente recuperación de músculos. Si tengo la proteína, pues mis músculos se recuperan mejor después de ejercicio, tendones y todo, como hemos hablado antes, vea. Y todo eso me potencia que mi entreno llegue a otro nivel. Entonces yo mejoro y por ende, si yo estoy súper fuerte entrenando, quemo más calorías también. Y también creo más músculo y eso me beneficia para protección de mis huesos y me beneficia para acelerar mi metabolismo. En las mitocondrias del músculo es donde se quema la grasa. Entonces hay que crear más mitocondrias. Vamos con la número 3. La hidratación influye directamente en el rendimiento y la prevención de lesiones. ¿Esto es mito o realidad? Es realidad. La hidratación tiene mucho que ver, regula mi temperatura, evita obviamente contracturas, evita lesiones de Calambre. de calambres, ¿vea? Y todo a la medida de cada uno. Nuestra hidratación tiene que ser diaria, no solo el momento del ejercicio. Tiene que ser antes, durante y después, mantenernos hidratados todo el día. Ya ven que nosotros estamos en un clima muy húmedo, muy cálido. Entonces es bien importante siempre estar sumamente hidratados para mantenernos alejados de cualquier lesión. Y bueno, ¿podemos agregar la sal en ese punto? Claramente, sí. Cuando sea necesario, cuando mis entrenos son muy largos, cuando estoy muy encerrada y hay mucha gente y necesito más, o cuando hay mucho sol, o cuando entreno a horarios que de verdad hay mucha humedad, entonces necesito agregar las sales de la cantidad que yo voy necesitando por hora.
¿ya? Porque hay que mantenerse hidratados. Hay gente que sale a correr o a ciclear 2 horas y es como, ay, cuando termine. No, vaya con su pachón en la mano. O si no, de vuelta y en el carro, agarre y vuelva a hidratarse. Entonces es importante crear una estrategia de hidratación. Si alcanzo con agua y si no, pues optar por electrolitos adecuados. Y la cantidad adecuada. Y la cantidad adecuada. Vamos con la número 4. Beber agua solo cuando se tiene sed es suficiente. ¿Esto es mito o realidad? Mito. Cuando ya tengo sed es porque ya estoy deshidratado. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos que llegar a ese punto. Es bien interesante. Yo, en mi año social, lo hice con la Federación de Natación. Y yo veía que muchos niños no llevaban botellitas. Y me dicen, no, hombre, Rebe, si yo estamos en el agua. Y yo, no, los voy a pesar, ya van a ver, antes y después de entreno. Y ya van a ver cómo se deshidratan. Y literal, habían unos que pesaban hasta 5 libras menos. Entonces, sí. Bueno, yo por cualquier cosa. No hay que llegar a ese punto. Así que hay que mantener. Y traguitos, ¿no? Sí, por traguitos para que uno no se empance y no ande rebotando el agua. Sí, nos dieron ese consejo en nuestra uróloga. Nos dijo, se toma por sorbos. Ajá. Vamos con la número 5. Consumir mucha proteína. Recuerden que lo escuchamos hace ratito. Bueno, consumir mucha proteína evita cualquier lesión. ¿Esto es mito o realidad? Mucha proteína va a depender de cada quien, la verdad. En ese caso sí no sabría qué responder si mito o realidad. Hay mito y realidad. Sí, entonces la proteína tiene que ser adecuada a cada persona. Depende la actividad física, depende su peso, depende también de su edad, depende de muchas cosas. Entonces, la proteína también puede ser que yo necesite, por ejemplo, 2 por kilogramo de peso, pero si yo lo aumento todo de un solo, puede ser también que yo tenga problemas gastrointestinales. Va a ser muy difícil y puede ser que yo caiga en un estreñimiento. Entonces también la proteína tiene que ser con la proporción adecuada y también yo la voy dosificando a lo largo del día. ¿Ve? Entonces es importante para la recuperación, sí, pero también en una dosis que no sea exageradísima, que me vaya a dañar a nivel gastrointestinal. ¿Ya? O si hay gente que padece de colesterol alto, qué tipo de proteína está consumiendo. Entonces ese va a ser un depende. Ahí está parejo, ajá, 1 y 1. Así que quedamos hoy empatados entre mitos y realidades este día. Yo creo que en realidad es que debemos saber exactamente cuánto vamos a consumir una vez nos hayan evaluado. Exactamente. Porque de esa evaluación depende. Como en fisioterapia. Mire, necesito tantas terapias, dice el doctor. Depende. Y entonces aquí sucede lo mismo. ¿Cuánto necesitas de cada? Por lo que Rebe ha dicho, yo puedo concluir que cada paciente es un mundo y cada paciente tiene requerimientos distintos. Entonces lo importante aquí es que consulte usted con su especialista. ¿Y dónde la pueden encontrar? Estoy ubicada en San Benito, pero me pueden escribir a mi página de Instagram, larebe.portillo, y yo con gusto les explico, les mando la ubicación. Ahí está, de hecho, en mi ubicación, corriendo, yo voy corriendo para que ustedes se ubiquen mejor. ¿Que han visto que siempre sale el carrito? Sí. No, yo lo hice corriendo. Feliz, así es, ¿verdad? La Nutri más feliz. feliz. Déjenos y regálenos unas conclusiones para este episodio. Bueno, la verdad es que yo les recomiendo que la nutrición la disfruten y la mejor forma de disfrutarlo es ir donde un profesional que muestre sus cantidades. O sea, coman de la mayor parte que por lo menos un 80% natural y un 20% procesado. No se limiten de cosas que les encanten. Uno se merece eso, pero a medida que nos vayamos moviendo más, ¿verdad? Empiecen por caminar, pero después pueden correr, hagan pesitas, hagan algo que también disfruten. Ya ven que pues es una vida. Entonces vamos adquiriendo este estilo de vida paso a paso, pero que vayamos disfrutando y que pongamos en nuestra mente que la prioridad es nuestra salud. Lo demás viene por añadidura. Y cuando uno ve dietas
y sabe que la salud está en contra, pues evitar ese tipo de dietas que solo nos va a llevar a tener problemas, enfermedades a largo plazo o en el mejor de los casos un rebote. Uh-huh. Entonces, prioridad es salud, disfrutar, tener más energía y movernos más para mantenernos saludables, activos por mucho tiempo. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que es un tiempo muy valioso que nos ha compartido, que nos ha dedicado, que le ha dedicado a esta comunidad. Esperamos que esta información les sirva a todos para concientizar la importancia de la nutrición. La salud comienza por la boca y se instaura en el intestino. El intestino es nuestro segundo cerebro, de hecho, y si nuestro intestino no está bien, porque no lo estamos nutriendo como corresponde, tampoco el resto del cuerpo estará bien o funcionará adecuadamente. Así que su intestino vale millones, su aparato digestivo vale millones, tiene que cuidarlo y la mejor manera de cuidarlo es con una nutrición que vaya de la mano de profesionales que saben lo que hacen, que le orientan, basados en sus necesidades. Bueno, un gusto estar aquí. Así que cuando quieran me vuelven a invitar. Sí, tenemos que hablar. Hay tantas cosas que hablar. Usted, déjenos en los comentarios de qué le gustaría que hablemos. Porque hay mucho que hablar y de usted depende. Díganos qué quiere que Rebe hable con nosotros y para nosotros será un placer. Yo ya tengo varios temas que quiero hablar con Rebe posteriormente, pero quiero que usted también nos comparta y elija el próximo tema que vamos a hablar con Rebe. Bueno, de esta manera nos despedimos. De verdad, gracias Rebeca por estar con nosotros. Yesenia. Mauricio, un placer. Nos vemos en el próximo episodio.